Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre cómo son las relaciones laborales en México y para empezar a caracterizarla debemos entender este concepto. La mayoría de los autores pintan en las relaciones laborales a tres actores muy relevantes: la empresa, los trabajadores, sus respectivas organizaciones de ambos y al Estado. El Estado muchas veces es entendido como aquel que pone las reglas en las que las relaciones laborales se van a desarrollar legalmente, el marco jurídico. Pero en el caso mexicano las relaciones laborales han sido marcadas por un Estado muy intervencionista, que más adelante vamos a ver un poco de la historia de cómo el Estado, a través de sus instituciones y diversas intervenciones de gobierno que ha tenido, ha afectado la vida sindical y la ha limitado. Dentro de estos tres actores relevantes, las relaciones laborales son entendidas en múltiples dimensiones, no solo cómo se llevan estas partes, sino también las actitudes que toman, las acciones que deciden llevar a cabo y las estrategias que se plantean. Las relaciones laborales pueden ser analizadas en múltiples dimensiones. Una de ellas es el grado de cooperación que hay entre las partes. Pueden ser relaciones que van desde algo muy confrontativo hasta una relación de cordialidad y de conciliación. También pueden ser analizadas en perspectivas de asimetrías del poder de relación, en las que un actor sea preponderante sobre las decisiones de otro. Y por último, otra manera de analizarlo que resulta ser muy útil para entrar a detalle de la relación es la manera en la que las relaciones laborales se comportan ante un árbitro. Muchas veces el árbitro es el Estado. En México, por lo menos, se ha posicionado como el árbitro predominante, pero debemos entender que en otros países las relaciones laborales acuerdan árbitros externos que deciden quién tiene la razón. Entonces hay personas que tienen una reputación de neutralidad y de conocer la industria o el sector en el que se está desarrollando la disputa entre trabajadores y patrones, y esa persona es acordada para que estudie el problema, para que decida quién tiene la razón. Al final ese ejercicio es un ejercicio de confianza de ambas partes, en los cuales saben que ninguno se va a aprovechar de otro y va a imponer a un árbitro que esté sesgado, pero es una instancia en la que México no tiene experiencia. La mayoría de los árbitros han sido gubernamentales, estatales, y en la historia nos ha mostrado que esos arbitrajes han sido plenamente sesgados. ¿Qué es lo que pasa en México? Pues desde un inicio, en 1911, cuando se empieza a constituir el sistema de relaciones laborales mexicano, el Estado decide ser muy intervencionista en las relaciones que existían con los empresarios. En ese sentido, empieza a desarrollar una política de control corporativo de las instituciones sindicales. Y este control corporativo, comúnmente conocido como corporativismo, debemos entenderlo como un fenómeno el cual limita las opciones que tiene disponibles un sindicato. Si pensamos en 1918, la creación de la CROM con Morones, pues se da en un contexto en el que algunas centrales sindicales eran atacadas, eran incluso sesgadas de la vida pública, hechas a un lado, y la CROM había recibido incluso recursos económicos del Estado para formarse. Otro efecto del corporativismo que vivimos en México es que solo podemos tener registrados en un centro de trabajo a un sindicato. Este fenómeno, aunque ahora nos parezca normal, para otros países es muy diferente, debido a que en un mismo centro de trabajo pueden encontrar distintos sindicatos, y esos sindicatos se pelean la representatividad en una sana competencia para ver quién otorga mejores beneficios a los trabajadores.
Este corporativismo ha tenido un efecto en el resultado del sistema laboral mexicano. Los más relevantes pueden ser que no se ha podido lograr una coalición del movimiento sindical, una coalición que muchas veces es natural incluso. Pensemos en el sector automotriz, es un sector que tiene distintas centrales corporativas, centrales algunas independientes, muchos sindicatos de protección patronal, y no se ha podido formar una negociación colectiva sectorial que beneficie a las personas y ayude a hacer homogéneas las condiciones que viven los trabajadores en ese sector. Ese sector particularmente se caracteriza por relaciones laborales muy asimétricas dependiendo de la empresa, incluso dependiendo de la planta dentro de una misma empresa, y es una cuestión que el corporativismo ha limitado, no ha dejado que las negociaciones se lleven a cabo ni siquiera a nivel de empresa, sino planta por planta. Y esto ha causado un cierto gremialismo en el cual los sindicatos se encierran dentro de su propia realidad. Como hablamos en el módulo pasado, este gremialismo afecta a los sindicatos ante la opinión pública, pues los hace parecer una institución que solo está preocupada por sus propios intereses. Pero entendamos que ese comportamiento gremialista es resultado de esta falta de opciones para lograr acuerdos comunes derivados del corporativismo. Y esto ha traído consigo un deterioro salarial para los trabajadores desde el inicio del siglo pasado hasta actualmente. Hubo un pico en el cual los ingresos de los trabajadores sí fueron en incremento, más o menos en 1976, pero eso fue resultado de una insurgencia sindical que estaba harta del corporativismo y de la cual hablaremos en el siguiente video. Primero debemos entender que este sistema de relaciones laborales es muy complejo. No se trata de entender al sistema como los buenos contra los malos, porque existen estructuras sindicales dentro de organizaciones corporativas que funcionan relativamente bien, y también estructuras que se dicen independientes que no tienen una actividad sindical real, sino simplemente son organizaciones de propaganda política. Debemos entender que el problema del corporativismo en el sistema laboral mexicano no es un problema de renovación de las dirigencias. Los fenómenos que más vemos son los líderes sindicales que ya llevan 50 años siéndolo, que no ha tenido una renovación su dirigencia, que las decisiones siguen dependiendo exclusivamente del líder sindical. Esto no es la democracia sindical. La democracia sindical no es que los líderes cambien año con año o que exista una renovación de los cuadros, sino que las decisiones, tanto de coalicionamiento como de mejora productiva, las decisiones de negociación colectiva, no dependan de una figura, sino de la estructura sindical completa. Esto va a ser un tema que abordaremos el siguiente módulo. Es un tema muy complejo porque en diversas empresas existen los casos de Nissan, por ejemplo, en el que la estructura es tan democrática que muchas veces limita el poder del sindicato mismo. Entonces debemos encontrar un equilibrio entre un liderazgo que sea capaz de negociar acuerdos, de lograr consensos, y también una estructura sindical que se involucre en las decisiones de esa dirigencia sindical, y que dentro de la misma estructura exista un proceso de renovación de cuadros. Esto es muy importante porque normalmente los sistemas de formación y capacitación para dirigentes sindicales o miembros de dirigencias sindicales son exclusivamente utilizados
y aprovechados por personas mayores de 45 años. No significa que esté mal, pero se necesita empezar a formar desde una etapa muy previa a las personas que van a tener la necesidad de asumir el papel de dirigencia en cuanto el que ahora es el líder sindical ya no se encuentre o cumpla con su periodo. Básicamente, me gustaría terminar diciendo que el sistema de relaciones laborales ha tenido muchos problemas derivados del corporativismo, porque muchas veces el Estado decidía a favor de los patrones o imponía ciertos topes salariales sobre los que no se podría negociar por arriba un incremento salarial, y esto solo significa una falta del entendimiento de la negociación colectiva. La idea de un incremento contractual por medio de la negociación colectiva es que, a diferencia de un incremento global por decreto de salario mínimo, un incremento negociado sí considera la situación financiera empresa por empresa, su capacidad de pago y evidentemente su disponibilidad para incrementar los salarios sin perjudicar la salud financiera de la empresa. Esto ya raya un poco en un conflicto entre cuánto debería ser el porcentaje adecuado de ganancias de las empresas. Este tema también va a ser muy relevante para módulos subsecuentes cuando nosotros intentemos dilucidar cuál va a ser las peticiones a través de la información que recabemos de la empresa, las peticiones de negociación colectiva que posteriormente la empresa va a recibir, va a evaluar y va a decir si se encuentra entre sus posibilidades darlo. Justo ese es el núcleo de la negociación colectiva, y me parece que el corporativismo ha limitado este problema al punto de que fortaleció la figura del líder sindical para que fuera el único que toma las decisiones, y ese líder sindical se tenía que acoplar a las medidas determinadas por el Estado, principalmente por el presidente de la República en turno, para que los empresarios no tuvieran problemas con huelgas. Uno de los fenómenos que más declaran este corporativismo que vive México es que las cifras oficiales del año pasado sobre huelgas lanzadas en nuestro país es de 0. Según el gobierno, no existió ni una sola huelga, y simplemente lo que hacen es se enteran de un emplazamiento que tiene probabilidades de estallar, se acercan, incluso si ya estalló, le piden que lo borren del registro para mantener con este férreo control que en teoría ellos tienen sobre los sindicatos.